es muy conveniente tenernos en una situación donde justo pensamos que el conocimiento solo es para quienes están estudiando estas áreas y para quienes están meramente involucrados y ya. Y por ende no me interesa qué sucede, que es la comunidad científica la que hace posible estos cambios, ¿no? O sea, no estamos solos en la construcción de conocimiento. El saber está producido por discursos. Sí. Y que los discursos están producidos por un conjunto de enunciados que son reunidos a través de relaciones de poder. Bienvenida, Panayú, a este episodio de Podcast Parresia. Ya estamos en el número 47. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Javier. La verdad es que ya tenía tiempo de no vernos por allí Sí. Y luego charlar como de esta forma. Creo que es un buen pretexto para ajustar allí algunos diálogos pendientes que teníamos. Muchísimo. Yo te conocí en la universidad y creo que desde la universidad ya hemos tenido contacto, más que el contacto que tenemos de repente por Face. Uh-huh. Pero no, pues es un gusto retomar el contacto y tenerte aquí como invitada. Creo que lo que aportes va a tener mucho valor. Ya estábamos hablando un poco entre bambalinas sobre de qué iba a tratar el tema y me parece muy interesante. Pero antes de comenzar, si quieres presentarte para quien no te conozca. Sí. Pues bueno, yo, como ya lo dije, ya spoileaste, estudiamos allí en la UPAEP. Yo estudié la licenciatura en Humanidades, como tal, no el área, la carrera. Y pues básicamente un poquito desde esos años, pues siempre he estado interesada como en los procesos de investigación y en las metodologías, ¿no? Entonces, por allí en la misma tesis pude trabajar un poco este tema, sobre todo desde la historiografía. Y ya de allí, pues ya sabes, los caminos de la vida que te llevan a otro tipo de andanzas, y me enfoqué sobre todo en temas de gestión cultural, ¿no? Entonces, desde la gestión cultural es como, pues me ha tocado estar como en diversas áreas, ¿no? Sobre todo apoyar grupos de artes escénicas, recientemente de artes visuales, igual algunos proyectos que han salido, y cosas muy locas, hasta parkour, por ejemplo, que ando en un proyecto en este año, ¿no? Órale. Sí, ya luego platicaremos de eso. Pero al final siempre me ha interesado como estos grupos de trabajo multidisciplinarios, ¿no? Que cada uno puede, pues, dar su aporte desde su área, pero a su vez implica siempre el reconocimiento de las otras áreas de conocimiento, ¿no? O sea, siempre es como este cruce que te permite al final conocer de otra forma o con otros enfoques los procesos, ¿no? Entonces, pues eso me llevó un poquito que en 2018 empecé a colaborar con un proyecto que se llama Divulgaciencia México, que es justo como un proyecto que nace de una compañía de teatro que tiene un interés específico por todos los procesos de compartir la ciencia, de generar este acceso al lenguaje científico, pero con herramientas desde el teatro. Entonces, específicamente desde las ciencias ambientales, ¿no? Entonces, allí, pues, sobre todo colaborábamos 3 personas, ¿no? Alguien que es súper especialista en el área de teatro, una amiga y compañera que es ingeniera ambiental, y yo que estaba más como en la parte de los procesos pedagógicos, ¿no? Y que implicaban como en estos ejercicios de arte y educación, ¿no? Entonces, pues obviamente allí fue como mi primer acercamiento a estos temas que ni yo me esperaba como conocer, y pues allí inició como estos retos, ¿no? Entonces actualmente estoy colaborando con una consultora de ciencia abierta que se llama ESIRE. Entonces también eso ya me permitió tener como mucho más amplio este marco de trabajo, y no solo ya como en una perspectiva muy específica, ¿no? que era el ámbito de las artes escénicas, sino ahora abrir totalmente otra línea, pero en relación a los procesos que lleva la academia misma, ¿no? Como todo el detrás de, pero de la academia. Entonces, ya te imaginarás, es un choque de mundos. Poquito. Bastante loco, pero está bueno. Ah, qué padre, qué padre. Se ve que has estado como muy inmersa en esto de la difusión de la ciencia, y precisamente
ahí va nuestro tema o los temas que queremos tocar en estos 4 videos. Yo quería preguntarte, para la gente que a lo mejor no está muy adentrada en el tema, ¿qué es esto de la ciencia abierta? La ciencia abierta, qué tema, no. Pues básicamente la ciencia abierta son todas estas prácticas institucionales, principalmente pues como el mayor productor de conocimiento, ¿no? Que son las escuelas, facultades, instituciones y a su vez todo su personal de trabajo, ¿no? Los investigadores. Entonces es cómo nosotros encontramos este clic entre las prácticas que generamos desde la producción del conocimiento, ¿no? Desde ir y hacer un elemento tan básico como recolección de datos o información, hasta el momento en que podemos compartir todo ese conocimiento con la sociedad en general, ¿no? Y bueno, me refiero a sociedad, ya tal vez más adelante veremos que también estas adecuaciones no solamente pueden ser como extras, ¿no? Sino que son responsabilidad de quienes están dentro justo del proceso de investigación, ¿no? Entonces es cuando cuestionamos las prácticas que se dan en todo este caminito, ¿no? Que le podemos llamar incluso como ciclo de vida de la investigación, y vamos como siendo muy, pues tal vez quisquillosos, ¿no? En ese sentido, sobre todo como ciudadanía, para que realmente estos procesos no solamente se vuelvan cerrados en un ámbito de laboratorio, ¿no? O en tu biblioteca, para quienes provenimos de las artes y humanidades, ¿no? Sino que en todo momento pueda generarse estos espacios de transparencia en la creación de ese mismo conocimiento, ¿no? Y que podamos exigir al final también, porque tendrá una vertiente política, el exigir que los investigadores nos provean de ese conocimiento, el cual nosotros también invertimos, ¿no? Entonces, es todo un aparato, si lo quieres ver, y pues en consecuencia entran allí muchos actores, ¿no? No es una línea como muy cerrada entre el investigador y cualquier persona, sino que en realidad allí entran en juego qué tipo de instituciones públicas, ¿no? O instituciones privadas o centros de investigación dedicados a una rama específica. Hablamos de los avances tecnológicos también, ¿no? La infraestructura, vaya, son como todos estos elementos o como todo este ecosistema que al final involucra el proceso de conocimiento y su última etapa, que es el compartirla como una responsabilidad con la sociedad. O sea, entiendo que la ciencia abierta viene a ser como todas estas prácticas que intervienen desde el momento en el que se genera el conocimiento científico de X área. No sé si involucra, o sea, sé que las naturales y así, pero también involucra las sociales y todo esto. Sí. Y, digamos, hace como este seguimiento desde este momento en el que se produce conocimiento científico hasta el momento en el que se distribuye, digamos, se hace difusión o la gente en la sociedad puede como enterarse de estos avances, ¿no? Que ahorita además pues es súper necesario por la situación que estamos atravesando. Claro, ese es un tema muy bueno, ¿no? Porque si bien podemos ver en la tele, le prendemos a la tele y vemos en las noticias, ¿no? Reducción a todo el área de investigación en CONACYT o diversas áreas que están específicamente dedicadas a estas tareas, ¿no? Y cuando vemos la reducción de los presupuestos, y bueno, en mi caso también yo lo veo desde, por un lado, específicamente la investigación y por otro lado, la cultura y los procesos, ¿no? Que ya también hablaremos con un poquito más adelante cuál ha sido justo mi experiencia, pero pues si dices, ¿y qué hacemos, no? O sea, si de por sí teníamos 5 pesos y ahora solo nos dejan 3, pues también debemos de destacar cuál es la importancia de que estos elementos sigan existiendo, sigan viviendo, porque la finalidad es que estén al servicio de, ¿no? O sea, no solo los científicos se concientizan, ¿no? Y también se hacen, pues, justo responsables de su labor en la sociedad, y las personas también se dan cuenta de la importancia del otro, ¿no? Entonces creo que, pues al final, el que ahorita estén como en primera línea, que todos los avances que se hacen en temas de vacunas, por ejemplo,
nosotros vamos a tener una repercusión inmediata, ¿no? Porque si yo sé que me tocó una o me tocó otra, pues también voy a tener como características distintas que fueron posibles gracias al proceso científico y tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y además pienso que es súper necesario porque creo que en nuestra sociedad no se reconoce la diferencia entre la producción de un conocimiento científico y una interpretación del sentido común, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que hay como hay una serie de malinterpretaciones sobre lo que se considera ciencia. Uh-huh. O sea, como que llamamos ciencia a muchísimas cosas que no lo son, uh-huh. O que están más del lado de una ideología y transmitimos esas interpretaciones como si fueran científicas. Uh-huh, uh-huh. Y a lo mejor este concepto de ciencia abierta pues tendría que ver con transmitir un conocimiento que es mucho más complejo, uh-huh. mucho más desarrollado. O sea, pienso por ejemplo en Eliseo Verón, uh-huh. que decía esto de que la ideología es un conocimiento que inmediato, directo, irreflexivo, ¿no? Uh-huh. O sea, que cualquiera puede producir en cualquier momento y no se necesita un gran esfuerzo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el pensamiento científico tiene que ver con desenvolver, desarrollar, ¿no? Ampliar este pensamiento, analizarlo, uh-huh. cuestionarlo, uh-huh. ir siendo un poquito más rigurosos. Y yo veo ahí una dificultad. ¿Cómo difundimos o cómo hacemos llegar a la gente ese conocimiento complejo o riguroso sin que pierda precisamente su rigurosidad? Sí, pues creo que allí es un debate todavía como previo incluso a este tema, ¿no? Entonces tenemos como ciencia abierta, pero un paso antes nos cuestionamos, ajá, ¿y qué es ciencia? ¿No? Entonces, yo creo que por un lado, pues hay que contextualizarnos, ¿no? Siempre cuando hablamos de ciencia como en este marco occidental, principalmente académico y también hay que decirlo logocentrista, ¿no? Pues sabemos muy bien que hay características, ¿no? Tiene que haber una metodología, ¿no? Tiene que haber una serie de elementos estructurales dentro del proceso de investigación, ¿no? Tiene que haber un marco lógico de trabajo, tiene que haber una serie de autores y por ende antecedentes teóricos. Luego yo tengo que definir justamente, ¿no? Si utilizo ciertos instrumentos, ¿no? Ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo, vaya, dar como todo este súper marco para realmente hacer como paso por paso lo que se realiza dentro de cada área de conocimiento, ¿no? Que allí es donde hay una variedad inmensa que por obvias razones no vamos a ni siquiera tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, pero al final es eso, ¿no? O sea, sí. este primer marco que hay que entender de importancia es todo lo que hay detrás para crear conocimiento, ¿no? Entonces lo dejaremos como en este elemento de metodología de la investigación, ¿no? Allí, pues cada área trabaja con sus propios lineamientos. Creo que de allí surge otra cuestión y es qué pasa cuando también tenemos estas metodologías, llamemos alternativas, ¿no? Que se van abriendo también a lo no académico, ¿no? Por ejemplo, los saberes que muchas veces están directamente vinculados con contextos culturales muy específicos, ¿no? O con comunidades de saberes que a su vez pues tienen una serie de enseñanzas, ¿no? Sobre todo en materia cultural, y cómo los traemos a dialogar de forma real, ¿no solo simulada, sino real. Las podemos poner en contraste con todo lo que nosotros entendemos como una construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que también un poco el tema de la ciencia abierta al final empieza también un poco a cuestionar estos marcos de saberes, ¿no? La realidad es que el contexto principal es la academia, pero también qué otros espacios, o sea, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Ahora vamos todavía una pregunta más atrás, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? Creo que debimos empezar por ahí. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el saber, no? Y de allí, pues, ya empiezan las cosas como a ser un poco complejas, ¿no? Pero que se interconectan, ¿no? Porque si empezamos a cuestionar los procesos de la misma ciencia, nos cuestionamos qué es ciencia. Y de allí, dentro de la ciencia, sabemos que el
la creación de conocimiento o de saberes, pues es la base, porque es lo que permite que yo pueda comunicar ese descubrimiento, ¿no? Entonces va unado uno a otro, ¿no? Entonces yo diría, lo primero es como posicionarnos, saber muy bien desde qué lugar yo estoy hablando, pero de allí también tener una actitud muy, muy crítica respecto a qué yo entiendo, cómo saber qué es lo que yo reconozco como ciencia, ¿no? Y a partir de ello poder ir generando y decir, bueno, no solo lo digo yo, sino que hay muchas personas que siempre están detrás, ¿no? Entonces, retomando... Y que lo están contrastando y que... Claro, ¿no? Entonces, para mí, creo que lo bonito de comenzar con este elemento es que hablamos de comunidades, de conocimiento, comunidades de saberes, ¿no? Y comunidades de prácticas, de investigación, ¿no? Entonces, ese sería tal vez como el primer rubro. Y pues sí, históricamente también, o sea, creo que el superclásico, ¿no? de Kuhn, cuando habla de estos procesos, que a mí la parte que siempre me ha dejado como muy, como con mucha cosquilla, es justo cuando dice que no solo lo que yo traigo y cuando hablamos de un cambio de paradigma, sino que realmente implica a algo más allá de mí como individuo que investiga y que analiza y que tiene datos, sino que es la comunidad científica la que hace posible estos cambios, ¿no? O sea, no estamos solos en la construcción de conocimiento. Cuando, aún en los procesos académicos actuales, pues hablamos de que siempre hay un investigador principal, ¿no? Y a veces quienes están detrás como ayudantes, ¿no? Que nos ha tocado también, quienes hemos pasado un poquito por eso. Y siempre el reconocimiento pues es menor, es la realidad, pero sabemos muy bien que sin esos pequeños aportes de todos los que están detrás de los grandes investigadores, no se hubieran hecho esas transformaciones en el mismo caminar científico, podríamos llamarle. Claro, y ahí tocas dos puntos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? El primero es esta concepción de Kuhn, de la ciencia. Y es que solemos pensar, o no sé si estás de acuerdo con esto, pero yo he escuchado mucho esto de hay que romper paradigmas, rompe tus paradigmas, ¿no? O sea, que ya se volvió como un eslogan incluso de superación personal o de cosas un poquito más chafas. De talleres de coach. Sí, como o rompiendo paradigmas, la quién sabe qué cosa. Y entonces yo siempre que veo eso de romper paradigmas me molesto porque es que Kuhn, que es quien precisamente viene a elaborar este concepto de paradigma, no lo plantea de esa manera como de que hay que romper paradigmas en este sentido, sino más bien lo que nos propone es que hay que construir paradigmas y que la construcción de un paradigma tiene que ver con o sea, no cualquier cosa puede instalarse como un paradigma y eso es lo que creo que la gente no puede discernir muy bien, ¿no? Por eso te decía que hay una diferencia entre ciencia y sentido común. Claro. El paradigma precisamente viene a romper con las explicaciones del sentido común y entonces es que se instala como un paradigma que sigue ciertas reglas, que explica cierta cantidad de objetos, que los teoriza y que tampoco es cerrado y totalizador, ¿no? Que eso me lleva como al segundo punto, esto de que solemos pensar el conocimiento y el saber como en términos de que hay un conocimiento y un saber objetivo, imparcial, ¿no? Y así, claro. Y creo que ahí a la gente que nos escucha podría recomendar este texto de la arqueología del saber, donde precisamente Foucault hace un estudio increíble, ¿no? Mostrándonos que el saber está producido por discursos, sí, claro. Y que los discursos están producidos por un conjunto de enunciados que son reunidos a través de relaciones de poder. Sí, total. Creo que allí ya vamos dando un siguiente paso, ¿no? Porque pensamos que la creación del conocimiento está eximida de un tema político. Sí. Y no.
nada más lejano a la realidad que la interrelación e incluso el choque directo entre las necesidades muy específicas de ciertas personas en este ejercicio del poder, ¿no? Contrastadas totalmente con necesidades metodológicas muy específicas de un área de investigación, ¿no? Entonces, claro, uno de los super rollos también que tenemos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y eso incluye evidentemente México, pues es justo, ¿no? Estas como desarticulaciones, ¿no? O sea, no por justo estar alejados de muchas veces todas las implicaciones de lo que sucede en una academia, ¿no? Muchas veces pensamos que eso está totalmente desconectado con la realidad, ¿no? Con la realidad social, me refiero, ¿no? O sea, no la realidad, sino el contexto social muy específico, ¿no? Que vivimos como personas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pero pues son de las mentiras que nos venden, ¿no? O sea, es un elemento importante comprenderlo, ¿no? Es muy conveniente tenernos en una situación donde justo pensamos que el conocimiento solo es para quienes están estudiando estas áreas y para quienes están meramente involucrados y ya. Y por ende, no me interesa qué sucede. Pero la realidad es que, pues no. O sea, cuando tenemos una situación, por ejemplo, justo que tenemos a veces estas problemáticas ambientales, ¿no? O llamémosla igual, socioambientales, ¿no? Entonces, si yo me enfermo o tengo alguna enfermedad crónica de tipo respiratorio, pocas veces se nos va a ocurrir hacer la pregunta de cuáles son las condiciones de mi espacio actual donde yo vivo que pueden estar siendo en parte causantes de esa misma enfermedad respiratoria, ¿no? O sea, lo planteo así como súper concreto. Bueno, yo de forma personal estoy trabajando un poco una parte justo de este tema y no hacemos el link normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en consecuencia si yo puedo hacerme estas preguntas? Creo que por allí también es donde va como la base del pensamiento crítico y pensamiento creativo que está detrás de todos estos motores de la academia. Realmente podemos empezar planteando o replanteándonos las cosas de una forma distinta, ¿no? Y si yo me doy cuenta y me hago consciente que tal vez parte de las causas de una enfermedad mía tienen que ver con las políticas medioambientales y a su vez el cambio del uso de suelo en donde yo viva, eso cambia radicalmente ya mi enfoque de las cosas, porque ya no es un tema de Greenpeace y los que están atándose a los árboles, si lo vemos también de una forma muy burda, ¿no? De concebir el activismo, sino que ahora ya me preocupo porque tiene que ver directamente pero para que se haga ese cambio no va a depender de mí, sino que tengo que involucrarme y cuestionar a quienes están haciendo las acciones de política pública en materia medioambiental, específicamente en materia de deforestación, ¿no? O sea, entonces tenemos todo un caminito donde si vamos cuestionando todas estas fases, decimos, híjole, no lo sé, esto me suena que en realidad, pues sí, no lo estamos viendo todo el marco completo, pero, por supuesto, las ciencias no son apolíticas, ¿no? Sino que están directamente involucradas con todas las decisiones que se están tomando en estos momentos, ¿no? Y que influyen a nivel estructural, pero también me pegan directamente a mí, aunque yo no esté siendo consciente de ello, ¿no? Y que está muy interesante porque además es parte del juego político. O sea, no solo hay un componente político, sino que además, o sea, tiene una gran influencia, ¿no? O sea, precisamente esta idea de ciencia que nos venden, pues es bastante conveniente para el sistema. Exacto. Como esta idea de que nos venden de la ciencia como un saber cerrado, que miren, ya está acá, pero tú no lo puedes comprender porque no eres de esa área. O sea, precisamente lo que hace es cerrarnos puertas para que podamos acceder a un conocimiento un poco más
crítico, un poquito más, sobre todo crítico con las dinámicas y ejercicios de poder, porque pues generan una sociedad irreflexiva y que además se articula muy bien con lo que Bauman llamaba el individualismo, ¿no? De este sentimiento de individualidad de la modernidad, de que cada quien pues lleva como su propia vida y tiene que concentrarse en desarrollarse como individuo, pero digamos sin cuestionar o sea que el problema de esta cuestión de la individualidad es que no permite reunir los intereses en común, o no permite articular el tejido social para tomar acciones que de verdad sirvan. Exacto, justo, ¿no? Diste allí en el clavo, ¿no? Porque la vez pasada, bueno, esta semana que pasó, estábamos dando un taller específicamente para estudiantes de posgrado de una universidad en el norte del país y yo específicamente me tocó involucrarme con el tema de estudio de públicos, ¿no? Y yo les compartía un poquito, ¿no? Cuando estaba haciendo esta presentación, así me di como, ya sabes, ¿no? Como estos pequeños ejercicios que quieres como traer a la mesa para ponerlos a discusión. Y era este rollo de que para que exista un proceso de divulgación de la ciencia, bueno, que ahorita termino con esto y me regresaré también un poquito, para realmente divulgar como conocimiento científico en cualquier rubro o en cualquier área, tiene que estar siempre vinculada y entenderse en un marco mucho más grande, que es la democratización de la cultura. Y justo, digo, apenas ayer, el 28, fue como el Día Internacional de la Cultura Científica, ¿no? Y siempre surgen, son como buenos momentos como para poner en la mesa y decir, ¿en serio? ¿En serio está sucediendo eso? ¿No? O sea, vivimos en una sociedad que en serio está generando y está interesada en realmente tener programas, proyectos que hablen sobre una cultura científica y hacia dónde va en caso de que sí la haya. Entonces yo diría, sí, algunas instituciones, pues tal vez la mayoría, por no decir todas, de las que tienen una mayor relevancia a nivel nacional en estos temas justo de investigación, sí, casi todas tienen un programa o un área, aunque sea de una persona, destinada a la divulgación de la ciencia. Pero muchas veces estos enfoques también solo están limitados, y era bien gracioso, ¿no? Porque la divulgación se vincula siempre a los procesos democráticos, autores, y era como pues todos los divulgadores del mundo, ¿no? O sea, porque todos lo han dicho. O sea, es como de las frases más, pues sí, más repetidas en estos contextos de divulgación, y todos acordamos, ¿no? Ah, sí, sí. La ciencia debe estar siempre entendida en este marco. Pero ya cuando te pones a analizar de forma más específica, cuando empiezas a leer las características y los contenidos de esos programas, dices, muchos de estos también solamente están destinados para generar estas famosas áreas de vocaciones científicas, ¿no? Es decir, de únicamente yo pienso en compartirte o abrir ciertos conocimientos o hacer accesible el conocimiento científico siempre y cuando tú quieras estudiar ciencia. Y yo digo, pues si bien es importante que vayan haciéndose nuevas generaciones de investigadores, porque obviamente son quienes están involucrados en primera línea, no es la única área para la cual, o la única razón por la cual estaríamos divulgando la ciencia, ¿no? Sino que realmente un proceso democrático debería decir, es que desde un bebé de 3 meses hasta un adulto mayor de 90 años debería tener el acceso y debería existir un marco y una serie de programas y proyectos que justo ayuden a que esas personas puedan formar parte
de este ecosistema de la divulgación de la ciencia. Entonces, ya no solo nos vamos al sí existe, sino nos vamos a ser un poco más meticulosos en el cómo es que existen y para qué están diseñados, ¿no? Entonces, cuando entendemos un poquito desde dentro es cuando decimos, claro, todo tiene sentido. Sí, ¿no? Sí, y podría enumerar como algunos eventos que están específicamente destinados con estos fines, ¿no? Y que está bien, o sea, está bien que exista un rubro destinado y enfocado con ese objetivo, pero ¿es el único objetivo para realmente hablar de una democratización de la cultura científica? Creo que ahí sí no, o sea, al menos desde mi percepción, creo que estamos todavía muy limitados en qué entendemos por divulgación. Justo para eso iba, ¿no? No es lo mismo divulgación que difusión, ¿no? Normalmente difusión es cuando hablamos entre pares, es decir, cuando estamos con nuestros afines, ¿no? Cuando estamos con las personas que estudiaron lo mismo que nosotros, ¿no? Que si somos de artes y humanidades, yo digo, Javier, júntate conmigo, pero no les hables a los de ingenierías, ¿no? Entonces, normalmente es cuando tenemos una base común, ¿no? Un marco conceptual muy semejante, ¿no? Entonces podemos hablar de psicología y podemos hablar de historia y podemos hablar de, ¿no? Porque estamos en la misma área y nos entendemos de forma específica, aún hablando de conceptos como no sé, o sea, puedo pensar en alguno, y el tema de la ideología, ¿no? Entonces tú me hablas de ideología y me citas autores referentes a esa área, porque técnicamente implicaría que yo ya los he leído, ¿no? Entonces tú y yo estamos en la misma sintonía. Y ahí es cuando hablamos de un proceso de difusión. ¿Es importante? Por supuesto, porque dentro de nuestras mismas áreas tenemos que estar siempre pues en contacto y en diálogo para saber en qué vamos, ¿no? O sea, lo mismo, otra vez la referencia, somos comunidades científicas, no somos elementos aislados, no somos individuos que solamente crean conocimiento para mí y mi cuarto y mi casa, ¿no? Entonces, por un lado, sería como súper importante eso, que es válido, es vital, totalmente, pero cuando hablamos de un proceso ya de divulgación, es cuando decimos, tenemos nosotros incluso que capacitarnos, si es necesario, porque la realidad es que la academia a veces nos vicia un muchito, un poquito, y a veces nos vuelve personas casi incapaces de explicar conceptos básicos y también los avanzados, peor, a cualquier persona. O sea, cuando nos empezamos a cuestionar este tema de ¿cómo le explico yo qué es el psicoanálisis o el yo, el super yo a un niño de 6 años? O sea, ¿cómo se lo explico? Sí. O sea, ¿qué necesito yo? ¿No? O sea, ¿qué herramientas del lenguaje? ¿Qué herramientas de la pedagogía? ¿Qué herramientas ahora le sumaré de las artes? Y otras podría yo utilizar, o sea, este abanico. ¿Qué instrumentos yo puedo tomar para poder explicarle conceptos de ese tipo a un niño de 6 años, ¿no? Es porque también ya ahorita el tema es también justo eso, ¿no? Iniciar un proceso de capacitación, ¿no? Las personas que estamos en cualquier área, pues por obvias razones, si no estamos vinculadas a una misma, ¿no? Si no estudiaste mercadotecnia o algo así, o temas de gestión que me ha tocado un poquito por gajes del oficio, pues dices, chis, pues es que pues eso, la divulgación exige que tú tengas que hacer con un lenguaje accesible, que también ahí es donde está la clave. No fácil, porque muchas veces entendemos que si es fácil, entonces yo te puedo decir que pues el psicoanálisis es como una mariposa, ¿no? Y tú dices, sí. ¿Cómo? Porque tal vez lo pensé
o sea, hice mi elección para explicarte el concepto con algo muy fácil de ubicar, pero tal vez no es la mejor elección en relación al concepto mismo y a tu edad, ¿no? Entonces, allí es donde nos vamos dando cuenta, pues, uno, necesitamos cada vez de más herramientas y eso implica necesariamente abrirnos a otras formas de comunicación que no son o que no provienen únicamente del lenguaje académico en el que estamos acostumbrados. Entonces, ese ya es un reto. O sea, habla utilizando otras herramientas, ¿no? Es un reto. Entonces, los procesos de divulgación, pues justo, deberían ser elementos perfectos para empezar a cuestionarnos cada uno de nosotros nuestras propias prácticas, ¿no? De cómo yo realmente me puedo capacitar, ¿no? Que ahí viene la segunda, ¿no? Puede que yo no tenga esas herramientas, pero estoy abierto a conocer otras y a capacitarme en caso de no tenerlas para realmente hacer un proceso de divulgación con las características que implica. Entonces, allí ya vamos como diciendo, a ver, espera, ¿no? Paso por paso, porque esto está muy difícil, ¿no? Y ahí es cuando, por eso es un proceso como, creo que el tema de la divulgación, antes que pensar en cómo damos el conocimiento o cómo compartimos el conocimiento con terceros, es una pregunta, antes que nada, en primera persona. Entonces, ese es un elemento como, pues yo creo que interesante, ¿no? Y que creo que a ti también de forma personal, pues involucra directamente este mismo proyecto, ¿no? Que también va, yo creo que en esa línea, ¿no? De querer justamente pues construir un espacio donde dialogar de forma mucho más abierta, ¿no? Claro, y creo que tocas muchos puntos importantes. Me gustaría ir cerrando por aquí, pero como creo que parece muy importante el que hayas abierto este tema de la democratización de la ciencia y por otro lado la difusión y la divulgación y los problemas que conllevan, ¿no? Entonces, si te parece bien, lo dejamos por aquí y continuamos nuestra conversación bajo estas dos aristas y bueno, dejarte a ti la palabra si quieres decir algo. Pues yo creo que al final sería como terminar con un poquito lo último que mencionaba, ¿no? Y es que tenemos por un lado la responsabilidad de vincularnos con todo lo que involucra un tema de nuestra área que nos interese, que conozcamos, y siempre lanzarnos como el cuestionamiento, ¿no? Si este proceso yo lo estoy realmente como considerando en un sentido de divulgación. Y si quiero divulgar, pues necesariamente voy a tener que cuestionar mis propias formas de comunicar y de abrir el conocimiento a otros, ¿no? Y ya, yo creo que por allí nos quedamos en esta primera parte. Perfecto. Pues a la gente que nos está escuchando o viendo, o ambas, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí seguiremos platicando un poquito para desarrollar estos temas que me parecen muy interesantes. Agradecerles también su suscripción al canal, que compartan el video a personas que crean que les puede interesar, que es una forma también de llegar a más personas. Dejarnos su comentario, like, activar la campanita, etcétera. Todos los botones, menos reportar, ¿no? Y nos vemos aquí el siguiente episodio. A ti te agradezco muchísimo que hayas venido. Creo que es muy importante todo lo que mencionas. Y pues aquí seguiremos platicando. Aquí seguimos. Muchas gracias y gracias. un saludo.